Perfecto, ahí estamos grabando entonces. Recuerden que la clase de hoy es la última de los contenidos de física mención. Hoy finalizamos con todo lo que significa, ¿cierto?, realizar y ejercitar los contenidos del DENRE, los que fueron publicados, ¿cierto?, a mitad de año. Entonces, los quiero felicitar primero por llegar hasta esta instancia y también saludar, por supuesto, a nuestros ayudantes. Veo que la Vania acaba de saludar también por ahí, así que recordar que si tienen alguna duda de las clases, pueden comunicarse a través de los grupos de WhatsApp. Recuerden que tenemos los respectivos grupos de WhatsApp, tanto para el plan común como para la mención. Y por supuesto, también acá están los Studygram de los distintos ayudantes de la mención en física. Bien, así que por supuesto, ustedes saben que contamos con un equipo que los puede ir ayudando durante la semana. ¿Ok? Bien. Si recuerdan, la clase anterior, nosotros trabajamos con el primer punto que aparece acá, donde dice ley de Coulomb, ¿bien? Entonces eso, check. Nosotros ya realizamos todo lo relacionado con la ley de Coulomb, como dos partículas, ¿cierto?, cargadas eléctricamente, pueden generar una atracción o una repulsión. Y hoy nos tocan los temas siguientes, que son, en general, dos, como grandes grupos. El primero es de energía y potencia eléctrica, y el segundo tiene que ver un poquito más con magnetismo, ¿ya? Así que espero que estén muy motivados para la clase de hoy, que es la última, ¿bien? Entonces, clase número 8, energía y potencia eléctrica, que es lo que vamos a ver primero, y finalmente vamos a ver un poquito de magnetismo. Ahora, la parte de magnetismo para ustedes va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque si se fijan abajo dice energía eléctrica a partir del movimiento entre una esfera y un imán, o sea, estamos hablando un poquito de magnetismo, considerando parámetros que influyen en términos cualitativos. Eso quiere decir que para ustedes, aunque están en la mención en física, no les va a entrar ningún ejercicio de cálculo para la prueba de transición, ¿ya? Así que eso es muy beneficioso en el sentido de que no hay que aprenderse más fórmulas de las que ya tienen que aprender, sino que en la parte de el movimiento de una espira, de un imán, ¿cierto?, va a ser preguntado solo de forma cualitativa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, tal como lo dijimos la semana pasada, hoy día finalizamos con el último tema, que es energía y potencia eléctrica. Lo primero que nosotros tenemos acá es momentum e impulso, check, hidrostática, fenómenos climáticos, ley de Coulomb, que fue la clase pasada, y energía y potencia eléctrica, que es la clase de hoy. Eso quiere decir que al finalizar la clase de hoy, ustedes van a contar con el 100% de los contenidos de la mención en física. Todas las clases que vienen posterior a hoy son solo de ejercitación y ya no en revisar o ir trabajando los contenidos. ¿Bien? Ya, hasta aquí, preguntas con toda esta introducción que les di con respecto a la prueba de transición y cómo la vamos a finalizar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me van confirmando en el chat? Perfecto. Ya, súper. Ya, hasta el momento todos escriben todo claro. No hay dudas. Ya, perfecto. Recuerden que durante la clase solamente pueden escribir a través del chat. Ahí si tienen dudas, ustedes van escribiendo y, por supuesto, al finalizar la clase yo voy a activar los micrófonos para que puedan realizar sus consultas con voz. ¿Bien? Ya, primero, para iniciar los contenidos, recuerden que nosotros ya la semana pasada trabajamos con el contenido de ley de Coulomb. ¿Bien? Ya, ahí hay una pregunta por privado. Ah, me están preguntando por circuito, ley de Ohm. Ya, lo que es circuito y ley de Ohm, nosotros trabajamos en el plan común, ya los días lunes, ¿ok? Y todo lo relacionado con la mención, que es lo que se ve los jueves, esa parte, ya, si bien el eje es el mismo, ¿ven? Como por ejemplo cuando se veía en mecánica, hay una parte en el común y una parte en la mención. Acá en electricidad ocurre lo mismo. Los lunes se ve la parte de común, que entra circuitos y ley de Ohm, que ya lo vimos este lunes incluso, y los jueves solamente la parte de mención, ya que justo me estaban preguntando ahí por privado. Una de las
personas que están participando hoy. ¿Ok? Bueno, primero recordar que en el plan común nosotros trabajamos con el fenómeno de la energía, ¿ya? Y nosotros dijimos que, bueno, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y existen muchas formas de energía, ¿ya? Energía eléctrica, energía solar, energía eólica, etcétera. Y nosotros sabemos también que nuestro país cuenta con muchas centrales eléctricas, ¿ya? Acá vamos a mencionar algunas. Primero está la central hidroeléctrica. ¿Qué es lo que se genera o, o cuál es el proceso que ocurre en una central hidroeléctrica? Es aquella en donde se aprovecha la caída de agua. Por eso hay que intervenir un sector donde fluye una corriente y en ese sector, ¿cierto? El aprovechamiento es de la caída de agua, ¿bien? Entonces hay que generar unas turbinas que se puedan mover a partir de el flujo de agua, tal como aparece en la imagen que está presentada en el PowerPoint. Entonces, eso es una central hidroeléctrica. Es un río, es un sector donde hay un flujo natural de agua y eso se interviene para que se aproveche esa caída de agua para hacer mover, por supuesto, el movimiento de un motor y eso producir energía eléctrica. ¿Ya? Existe otra central que es la central fotovoltaica. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un fenómeno en donde, por supuesto, la energía solar se transforma en energía eléctrica. Esa es la transformación. ¿A partir de qué? A partir del efecto fotoeléctrico. Ya recuerden que eso tiene que ver con el mundo atómico, ya recuerden que está el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, y en este caso es el segundo el que se aprovecha en las centrales fotovoltaicas. ¿Bien? Y ahí, por supuesto, también se genera energía eléctrica. También están las centrales eólicas. Las centrales eólicas son aquellas que aprovechan el movimiento del viento. ¿Ya? El viento mueve las aspas de un molino o de un aerogenerador y eso se transforma en energía eléctrica. También están las centrales termoeléctricas. Las termoeléctricas ocupan el carbón, también pueden ocupar petróleo, ocupan gas y finalmente lo que se aprovecha ahí es la evaporación de agua. Eh, Eso es lo que se aprovecha con el vapor de agua, nosotros podemos transformar eso en una presión, ¿cierto?, determinada y mover, por supuesto, también como un generador eléctrico y eso produce electricidad finalmente. También están las centrales mareomotrices, que son distintas a las centrales hidroeléctricas, porque les dije al principio que hidroeléctrico quiere decir que se aprovecha la caída de agua. Las centrales mareomotrices no aprovechan la caída de agua, aprovechan el flujo de agua que está dentro del mar. ¿Ya? Entonces hay unos motores, ¿cierto?, en una cierta profundidad del mar, en donde hay corrientes, y esas corrientes marinas son las que se aprovechan para mover, por supuesto, generadores que producen energía eléctrica. Y también se aprovecha el cambio de las mareas altas y mareas bajas, que también tiene que ver con la luna. Ya recuerden que la ubicación de la luna, la fase de la luna, también tiene que ver con si hay marea alta o marea baja en el mar. Están también las centrales termosolares, son aquellas que a partir de la reflexión de la luz se genera un aumento de la temperatura, ya tal como aparece acá. No sé si ustedes en el colegio alguna vez hicieron una cocina solar con espejos o con una fuente de aluminio, y eso genera calor, ¿bien? Entonces lo que se aprovecha es la radiación solar, ¿bien? Que viene desde el vacío, atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra, y eso se refleja y converge en un espejo cóncavo. ¿Bien? Los espejos cóncavos son aquellos donde el rayo llega y se devuelve por un sector y al juntarse todos estos rayos, finalmente se aumenta la temperatura del agua. ¿Bien? También están las centrales termonucleares, tal como aparece acá, donde trabaja nuestro gran amigo Homero Simpson, ¿cierto? Que trabaja en una central termoeléctrica o termonuclear, que finalmente lo que se aprovecha ahí es la fusión de un átomo. ¿Ya? Lo que hay en una central termonuclear es una fuente gigante con agua, al fondo hay unas placas de aluminio, dentro de esas placas de aluminio o algún otro metal está el uranio 235. ¿Ya? Es un átomo muy inestable que finalmente produce una reacción en cadena. El átomo 235 de uranio se divide, eso genera otros elementos químicos que ustedes hayan visto en química, y eso es lo que se aprovecha, por supuesto, en la generación de energía eléctrica. ¿Ya? Están también las centrales geotérmicas. ¿Cuáles son las centrales geotérmicas? Aquellas que se aprovecha el calor, pero el calor natural proveniente de la Tierra. ¿Ya? Porque estaban las termoeléctricas, que es un calor artificial. Nosotros, a partir del petróleo, a partir de la combustión del gas,
por supuesto también de la combustión o la quema, por ejemplo, del carbón, finalmente podemos generar una central termoeléctrica. La central geotérmica es distinta, porque ahí hay que aprovechar el calor que ya está naturalmente inserto dentro de la Tierra, que es donde está el magma, ¿bien? Entonces hay canales subterráneos donde se genera este espacio de calor. Ya, hasta aquí, que es una introducción a lo que es la transformación de cualquier tipo de energía a energía eléctrica. Ya, por supuesto, nosotros acá en Chile no tenemos centrales termonucleares para distribuir energía eléctrica para el país. Nosotros sí tenemos reactores nucleares, pero son para investigación y se ocupan para otras cosas. Lo que más hay en nuestro país es centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. ¿Bien? Ya. Dentro de las preguntas dice Héctor, ¿qué es la fisión nuclear? Ya, Héctor, en términos de núcleo atómico, tú puedes tener fusión o fisión. ¿Ya? La fusión, por ejemplo, es lo que se produce en el Sol. En el Sol hay muchos átomos de hidrógeno. El Sol lo que hace es tomar dos átomos de hidrógeno, juntarlos y transformarlo en helio. Y eso es lo que nosotros vemos, la transformación del hidrógeno en helio. Eso es. ¿Ya? Tú juntas dos hidrógenos, se unen y se forma helio. Eso es una bomba nuclear, ¿ya? Y eso se llama fusión nuclear. En cambio, en los reactores nucleares no hacemos eso. O sea, no hacemos no yo, sino que las personas que trabajan ahí, lo que hacen es controlar átomos inestables que se dividen. Entonces ahí es la fisión, quiere decir que el núcleo del átomo se divide, ¿ya? Entonces el uranio 235 va a pasar a ser otros elementos químicos, ¿ya? Porque se genera una reacción en cadena. Entonces, la fisión tiene que ver con romper, ¿ya? Entonces, la fisión nuclear es la división del núcleo de un átomo. Recuerda que los átomos tienen neutrones, protones en el núcleo, alrededor muchos electrones, ¿cierto? Y lo que se divide acá es el núcleo del átomo. Ya pues se llama fisión nuclear, porque es un átomo que se divide. ¿Cómo se divide? Tú le mandas un neutrón, eso es lo que hace. Si tú tienes un átomo de uranio, toma un neutrón, se lo tira encima, y eso genera una bomba, genera una reacción en cadena. ¿Bien? Ya, pero todo eso, ustedes lo trabajan en química, ya acá yo veo solamente la parte de la transformación en energía eléctrica. ¿Bien? Así que si quieren más detalles, en su clase de química la van a tener, ¿bien? Porque tiene que ver con el átomo. Bien, segundo tema importante dentro de los contenidos del DEMRE es la potencia eléctrica. ¿Bien? A diferencia de lo que vimos en el plan común, que es el voltaje, que se mide en volt, la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amper, la resistencia, que se mide en ohm, acá la potencia se mide en watt. ¿Bien? Entonces, cuando uno va a comprar algún artefacto, que puede ser una ampolleta, un refrigerador, la lavadora, un computador, siempre aparece el consumo de ese artefacto y está, por supuesto, en watt, ¿bien? Que es la potencia, ¿bien? Y a mayor potencia, por supuesto, va a transformar mejor la energía. O sea, si uno se compra un microondas de baja potencia, uno deja un plato de comida y se va a calentar, por supuesto, porque esa es la finalidad que tiene, pero se demora mucho tiempo. En cambio, si uno compra el mismo microondas, pero que puede ser del mismo tamaño, pero si tiene una mayor potencia, la rapidez del aumento de temperatura de la comida que está dentro del microondas va a ser, por supuesto, mucho mayor. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de potencia eléctrica, hablamos en términos de la unidad de medida de watt. ¿Bien? ¿Y cómo se puede calcular la potencia? Multiplicando el voltaje por la intensidad. El voltaje se mide en volt, la intensidad se mide en amperes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven el rotulado de cualquier artefacto eléctrico y ustedes multiplican el voltaje por la intensidad, les va a dar la cantidad de watts que tiene ese artefacto eléctrico de potencia. ¿Bien? Incluso podría no venir el artefacto eléctrico con el rotulado de cuánto vale la potencia, pero ustedes saben que la red domiciliaria de todos los enchufes de todo el país están con 220 volts. ¿Bien? Y solamente tendrían que saber cuánto vale la intensidad de corriente en amperes para poder calcular la potencia. ¿Bien? A menos que un artefacto esté conectado a una pila, que ahí es de 1,5 volt o de 9 volt, pero acá en este caso solamente estamos trabajando en términos de la red domiciliaria. Ya cuando hablamos de la red domiciliaria hablamos de todos los enchufes que están en el hogar o en una empresa, en un hospital, etc. Y como norma general, ¿cierto?, de nuestro país es el uso de 220 volts. Y no es así en todos los países. Si usted compra un artefacto en otro país, usted tiene que comprar un transformador porque si no se le va a echar a perder. Entonces la idea es que no le ocurra eso. ¿Bien?
Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en Estados Unidos, acá se ocupan 110 volts, no 220 volts, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia. No es, o sea, no es que ustedes puedan comprar cualquier artefacto eléctrico en el mundo y conectarlo y enchufarlo en su casa. Se les va a echar a perder, se les va a reventar, se les va a quemar. No lo hagan. Tienen que comprar un transformador, ¿ok? Entonces, la potencia eléctrica es qué tan rápido se consume la energía o qué tan rápido se realiza un trabajo, y nosotros podemos, por supuesto, con la potencia, calcularlo en un circuito multiplicando el voltaje por la intensidad. ¿Bien? Ejemplo, en la prueba de transición puede aparecer esto. Hay una ampolleta, y dice que esa ampolleta tiene 330 watts de potencia y 220 volts, que es, por supuesto, la red domiciliaria, ¿ya? 220 volts. Con respecto a esos datos, a ustedes les pueden preguntar por la intensidad de corriente. Volvemos a la clase del plan común, para recordar. El voltaje se mide en volts. La intensidad de corriente, se mide en amperes. ¿Bien? Si yo multiplico volt por ampere, ¿ya? Lo que yo voy a tener finalmente es la potencia. Entonces, potencia D por I, y acá lo que me están preguntando es la I. La I se calcula entonces potencia partido por voltaje. ¿Bien? Esto sería 330 partido por 220. Se simplifica. Si simplificamos por 11 nos queda 3 medios. 3 medios, 1,5. ¿Bien? Entonces, acá es importante recordar que la potencia se mide en watt, el voltaje se mide en volt, la intensidad se mide en amperes. ¿Bien? Les podrían preguntar en la prueba de transición cuál es el valor de la potencia, o les podrían preguntar por el valor del voltaje, o como en este caso, el valor de la intensidad de corriente. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no se entienda para poder repetirlo. Ya, hasta ahora todo bien, perfecto. Súper. Ya. Bueno, por un lado entonces está el concepto de potencia eléctrica. Por otro lado, también les podrían preguntar por la energía eléctrica, ¿ya? Y la energía simplemente es, por supuesto, lo que nosotros hablamos al principio, que es la capacidad para realizar un trabajo, y esa energía, en este caso, es energía eléctrica. ¿Cómo nosotros podemos calcular la energía eléctrica? Multiplicando la potencia por el tiempo, ¿ya? O sea, si yo multiplico watts por segundo, eso es un joule, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, también se puede calcular en joule. Pero ojo, es muy común en nuestro país no hablar en términos de joule. Cuando ustedes reciben la boleta de lo que deben pagar del consumo de energía eléctrica, aparece en kilowatt hora. Y ahora voy a explicar eso, ¿ya? Para que les quede muy claro. Ojo, que no es la cuenta de la luz. Uno está acostumbrado a decir que es la cuenta de la luz. No, lo que uno paga no es luz, lo que uno paga es energía eléctrica, ¿ya? Porque hay artefactos que no producen luz, igual hay que pagarlos. Entonces, ojo con eso. No es la cuenta de la luz, es la cuenta de la energía eléctrica. Lo que uno paga es energía eléctrica, ¿bien? Nosotros estamos pagando la luz, el sonido, estamos pagando máquinas térmicas, estamos pagando por calor, por disipación de energía, etc. Entonces, ojo con decir la cuenta de la luz. No es la cuenta de la luz, es la cuenta de la energía eléctrica. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces tenemos la energía eléctrica, que se puede calcular como potencia por tiempo, la potencia en watt, el tiempo en segundo. O sea, watt por segundo es lo mismo que joule. Ahora, la potencia, en muchos casos,
no se mide en watts, sino que se mide en kilowatts. Y el tiempo se mide en horas. ¿Bien? Entonces, es muy común que uno cuando ve la cuenta de la energía eléctrica aparece finalmente cuántos kilowatt hora uno está consumiendo. Eso es lo que uno debe pagar, los kilowatt hora. ¿Por qué no hablamos de watt y de segundos? Porque uno ocupa en un mes muchos watts de potencia y por mucho tiempo. Entonces, en vez de poner en la fórmula el tiempo en miles y miles y miles de segundos, es mejor decir cuántas horas se ocupó el refrigerador, cuántas horas se ocupó el microondas, etcétera, durante un mes, ¿ya? Cuántas horas se ocupó una ampolleta. Entonces, cuando hablamos de kilowatt hora, estamos hablando de energía, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplo también ahora. Eh, supongamos que el ejercicio anterior, ¿cierto? Eh, tenía su potencia, ¿cierto? Vamos a recordar, la potencia era 330 watts. ¿Ya? Entonces la potencia era de 330 watts. Vamos a volver atrás porque aquí está. Ahí está. Una ampolleta presenta las siguientes especificaciones. Potencia 330, voltaje 220, que es la red domiciliaria. Ya. Tomando en cuenta esa pregunta, con esa potencia, ¿cuánto es la energía eléctrica consumida si el foco permaneció encendido 30 minutos? Entonces, el tiempo fue de media hora. ¿Bien? Porque si se fijan en las unidades de medida, no dice watt por segundo, sino que dice watt por hora. ¿Ya? Entonces, en este caso, la energía es simplemente potencia por tiempo. La potencia es 330, el tiempo es 0,5. ¿Bien? Porque es watt por hora, no watt por segundo ni por minuto. Watt por hora. Bien, y la mitad de 330, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 330 por 0,5? La mitad de 300, 150, la mitad de 30, 15, o sea, 165. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si quieren que repita alguna información, queda claro el ejercicio. Ya, acá están apareciendo algunas preguntas. Una máquina para calcular. Ya, a veces es muy fácil hacer ejercicios con múltiplos, con fracciones, ¿ya? Entonces 330 por 0,5 mismo que la mitad de 330, ¿ya? Es como cuando yo les mencionaba que dividir por 8 es muy fácil, porque es dividir, es sacarle la mitad, la mitad, la mitad a algo, ¿ya? Eso es, como 100 dividido 8, ¿cuánto es? Bueno, la mitad de 100 es 50, la mitad de 50, 25, la mitad de 25, 12,5, y así, ¿ya? Siempre dividir por 8 es lo mismo que obtener la mitad de la mitad de la mitad de cualquier número. ¿Bien? Maite también pregunta a qué se refiere con energía disipada. ¿Ya? Recuerda que cuando tú tienes un objeto ya que recibe energía, hay una parte de la energía que se aprovecha y hay otra parte que se pierde. Entonces, finalmente, la energía disipada es lo que se perdió. ¿Bien? Es lo que en este caso se está perdiendo. ¿Ok? Eh, y también preguntan por privado la conversión a Joule. Ya, acá vamos a recordarlo aquí. Espera. Ah, ahí está. Ya. La potencia se puede medir en watt por segundo. Bien. Eso es un Joule. Bien. Pero también puede ser un watt por minuto. O puede ser, por ejemplo, watt por hora. ¿Bien? Entonces, finalmente lo que nosotros hacemos es cambiar solamente la información del tiempo. O también podríamos transformar la información de la potencia. En vez de poner watt, podemos poner kilowatt, que es lo que aparece aquí abajo, kilowatt por hora.
¿ya? Entonces, simplemente lo que tú tienes que hacer es transformar la información del tiempo, ¿ya? Para determinar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno dice 100 kilowatt hora, bueno, finalmente lo que tú tienes que hacer es la hora transformarla a minutos y después transformarla a segundos, o de hora directamente a segundo. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar de forma independiente, ¿ya? Es como cuando te dicen, por ejemplo, ya transforma, no sé, 72 kilómetros por hora a metro por segundo. Claro, uno dice, bueno, uno puede decir que la transformación es simplemente el 3,6 como conversión, pero también es fácil decir que el 72 se multiplica por 1000 y que se divide por 3600, porque está transformando el kilómetro en 1000 metros y una hora en 3600 segundos de forma independiente. Porque también podría pasar en la prueba que ustedes les pregunten, transforme, no sé, 100 kilómetros por hora a metros por hora. Uno dice, bueno, que yo nunca he escuchado metro por hora. Da lo mismo que usted no lo haya escuchado. Metro es una unidad de distancia y la hora es una unidad de tiempo. Basta que usted la divida para tener una información de rapidez o de velocidad. Entonces, ojo, ¿ya? Ojo que se hace la transformación solo de los kilómetros a los metros o solo de la hora a segundo o a minuto, ¿ya? Entonces acá lo mismo, para transformar la energía en términos de joule o a kilowatt hora o a watt minuto, a watt día, a watt semana, igual se puede, pero siempre de forma independiente. ¿Ya? Ya, entonces les queda claro el ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ya, perfecto. Ya, vamos a pasar ahora a la última parte, que es el magnetismo. ¿Ya? Entonces, antes, espérame, les voy a explicar acá, bueno, de todo lo que vimos en la primera parte. También preguntan por la eficiencia energética. Eso es lo que me faltó acá. A ver, aquí, pantalla en blanco. Ya, si a ustedes les preguntan por la eficiencia energética, ustedes lo que tienen que decir es que la eficiencia es la energía utilizada dividido la energía entregada. Ya, bien sencillo, miren. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una ampolleta. ¿Ya? Y ahí dibujen una ampolleta. Supongamos que a esa ampolleta yo le estoy entregando 1000 joules. ¿Bien? Y supongamos que, para hacer un poquito más entretenido esto, ya, supongamos que pierde por calor, porque finalmente la ampolleta lo que nosotros queremos es que esa ampolleta ilumine y no que emita calor. La ampolleta igual emite calor como todos los artefactos eléctricos. Los cables se calientan, etcétera, por el roce de los electrones. Ya, supongamos que pierde, por ejemplo, 200 joules en forma de calor. O sea, la ampolleta yo le entregué 1000 joules de energía, la ampolleta utilizó 800 para generar luz y perdió 200. Entonces lo que ustedes tienen que decir es que lo que utilizó son 800 joules partido por 1000. Eso es 0,8 y en porcentaje es el 80%. Entonces yo podría decir que esa ampolleta tiene una eficiencia de un 80%. Porque está aprovechando el 80% de energía en iluminar y el 20% se pierde en forma de calor, porque la ampolleta en el fondo, la finalidad es la luz que emite, su filamento, por ejemplo. Entonces, es muy probable que también les pregunten por eficiencia energética. Ustedes simplemente tienen que dividir lo que se ocupó en realizar el trabajo que se está pidiendo para ese artefacto, dividido lo que se le entregó. Y siempre lo otro va a ser pérdida. ¿Bien? No existen máquinas que sean 100% eficientes, ¿ya? Porque siempre los artefactos eléctricos van a generar roce por los electrones, siempre va a haber una pérdida de carga. ¿Bien? Ya, se entiende, queda clara la eficiencia energética, ¿cierto? Si es que les llegan a preguntar algo relacionado con esto, ustedes saben que simplemente es la razón entre lo utilizado
y lo que se le suministró al artefacto eléctrico. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Ya todo bien entonces. Súper. Muy bien. Ya, chicos, vamos a terminar entonces la mención en física con la última parte que es de magnetismo. A ver, vamos a volver atrás para leer lo que dice de magnetismo para que se entienda. Ya, miren, dice que se va a preguntar en términos cualitativos la parte magnética. Miren, fíjense acá al final, en términos cualitativos, eso es muy importante. Yo no les voy a enseñar ninguna fórmula de magnetismo, porque no se los van a preguntar en la prueba de transición, porque es lo que aparece acá. ¿Bien? Solamente se va a preguntar de forma descriptiva, de forma cualitativa, el movimiento relativo entre una esfera y un imán, como aparece acá, etc. ¿Bien? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Incluso le voy a agregar un poquito de términos para que se entienda, para que también por cultura general recuerden el uso o las propiedades que tienen los imanes, ¿bien? Ya, primero, el magnetismo es la capacidad de algunos cuerpos de atraer a otros, ¿ya? De atraer o repeler. Ya recuerden que la fuerza magnética, los imanes, puede ser de atracción o de repulsión. El magnetismo, a diferencia de la carga eléctrica, el magnetismo funciona para algunos materiales. La carga eléctrica funciona en todos los materiales porque la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. La carga eléctrica está en todo, ya todo tiene carga, todo tiene, puede que esa carga sea neutra, como lo dijimos el lunes, pero eh, como lo dijimos la semana pasada también. Cuando hablamos de carga eléctrica hablamos de partículas, ¿ya? Partículas subatómicas que son los protones, los electrones que tienen carga, ¿ya? Bueno, la palabra magnetismo deriva, ¿ya? De la magnetita, que es una piedra, ¿bien? ¿Ya? Como dice acá, es un mineral, que es óxido de hierro, del Asia Menor, ¿ya? De ahí, de forma natural, ¿cierto? Se extrae esta roca que se llama magnetita, ¿ya? Para cultura general, recordar magnetita, magnetismo. Bueno, ¿cuáles son las características de los imanes? Fíjense acá, ¿ya? Primero, los imanes pueden atraer hierro. Si ustedes tienen un imán y al lado tienen un alfiler, tienen un clavo, tienen un clip, lo van a poder atraer con ese imán, ¿ya? Segundo, los imanes tienen polos que se llaman polo norte y polo sur. Ojo, que algunas personas dicen polo positivo y polo negativo, como que se quedan pegados con la electricidad. No. En la unidad de electricidad existe la carga positiva y la carga negativa. En los imanes no existe lo positivo ni lo negativo. Los imanes es norte y sur, no polo positivo, polo negativo, no. En los imanes es el polo norte y el polo sur, ¿ya? Bueno, los polos, en este caso de los imanes, cumplen también con la ley de los signos que vimos, por supuesto, en la carga eléctrica. Polo norte con el polo sur se atrae, como ves acá, atracción. Y norte con norte hay repulsión, como sur con sur también hay repulsión. ¿Bien? Entonces hay atracción cuando los polos son distintos y hay repulsión cuando los polos son iguales. Igual que la carga eléctrica, protón con protón se repele, protón con electrón se atrae, y así, ¿vean? Cargas eléctricas distintas, en este caso se unen, y si son iguales se repelen. Acá con los polos del imán funciona igual, ¿vean? Bueno, si ustedes han tratado de romper un imán, o se les ha roto un imán, se han dado cuenta que ese imán se transformó en dos imanes. Entonces ustedes pueden incluso moler el imán. Miren lo que les estoy diciendo. Incluso para efectos prácticos en el laboratorio de física, por lo general se ocupa limadura de hierro para mostrar el campo magnético y un montón de cosas que uno hace como
en los colegios. Entonces, uno que pueda moler un imán, lo empiezan a moler, a moler, a moler, y tienen así como un salero, como cuando uno tiene la sal, así como puras pelotitas chiquititas. Cada una de esas pelotitas chiquititas es un imán. Entonces, no se pueden separar los polos de un imán. ¿Ya? Tú puedes romper un imán y finalmente se va a crear un norte y un sur en cada uno de los extremos, como aparece acá. ¿Ya? Yo rompo este imán y se transforma en dos imanes. Si yo rompo ese imán, a su vez se va a transformar en más imanes. Entonces, finalmente, yo no puedo destruir un imán. ¿Ya? Yo lo que hago es romperlo, pero los polos siguen interactuando y sigue atrayendo y en este caso repeliendo también objetos. ¿Bien? Y por supuesto, nuestra Tierra, nuestro planeta, tiene un campo magnético porque dentro de nosotros, del planeta, ¿cierto? Hay un núcleo que es de hierro y ese núcleo de hierro que está flotando, o sea, que está moviéndose porque está el núcleo sólido y afuera hay una parte líquida que también es de hierro, entonces ese movimiento genera el campo magnético y finalmente nosotros podemos tener el uso de la brújula, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Fíjense bien. Nosotros tenemos algo muy similar a lo que es un imán, ¿ya? Y ese imán de la Tierra que está en el centro de la Tierra, que está en el núcleo, permite crear este campo magnético que nos protege de los rayos X y los rayos gamma. Si alguno ha tenido la posibilidad de ver o de viajar a los extremos, prácticamente casi cercano a los polos, eh, a los países nórdicos, por ejemplo, o acá en la Antártida, eh, lo que se produce también ahí es el fenómeno de las auroras. Están las auroras boreales y están las auroras australes. ¿Cómo se producen las auroras? Por lo que aparece acá. Los rayos X y los rayos gamma provenientes del Sol llegan al campo magnético, interactúan con el campo magnético y se van a los polos. Y cuando se van a los polos se generan estas manchas de luz en el cielo bien bonitas que se llaman auroras. En el norte, auroras boreales y en el sur, auroras australes, como la carretera austral, como la cerveza austral. ¿Ven? Entonces, en el sur está la aurora austral, en el norte está la aurora boreal. ¿Bien? Entonces, más o menos coinciden, ya no es tan exacto el polo norte y el polo sur con los polos magnéticos. De hecho, el magnetismo está al revés, ya si se fijan acá en esta imagen, ahí se la voy a destacar, ahí está. En esa imagen, fíjense bien, el norte del imán en este momento está abajo, en el hemisferio sur, y el sur del imán en este momento está para arriba, ¿ya? Ustedes saben también que el campo magnético va cambiando, ¿bien? Ahora, no es que cambie de un día para otro, no, esto va cambiando porque se va moviendo constantemente, con la rotación de la Tierra, con la rotación, etcétera. Entonces, finalmente, lo que se produce es un fenómeno en donde o el campo magnético va cambiando de lugar, va cambiando de ubicación, ¿ya? Actualmente, el norte magnético coincide con el sur geográfico, ¿ya? Entonces los polos están al revés de la geografía. Para arriba está el norte, para abajo está el sur, tal como aparece siempre en los mapas. El imán es al revés. Para arriba está el sur, para abajo está el norte. ¿Ya? Ya, hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Bien, una de las últimas cosas que les van a preguntar es con respecto al campo magnético que se genera alrededor de un alambre, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá yo tengo mi tableta gráfica, ya que ustedes han visto alguna vez, ¿cierto? Donde yo voy dibujando y ustedes pueden ver lo que yo hago. Y acá hay un cable, ¿ya? Este cable en este momento está conectado a una corriente eléctrica. En este momento, ese cable alrededor tiene un campo magnético, por supuesto bien pequeñito porque aquí está circulando poquita corriente, ¿bien? No hay acá 300 amperes, ni comparado con eso. Entonces, eh, en los conductores eléctricos por donde fluye
electricidad, por donde fluye corriente eléctrica, alrededor siempre se produce un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las cargas se mueven, generan magnetismo, ¿ya? De hecho, es muy común, por ejemplo, que a ustedes, cuando iban en la básica, le hayan hecho tomar una pila, poner dos cables, enrollar la pila en un lápiz, en cualquier objeto que pudieran hacer como vueltas, ¿cierto? Espiras, o un solenoide, y finalmente eso se transforma en un imán. Lo que está ahí no es un imán, es un electroimán. ¿Por qué? Porque solamente es corriente eléctrica que se transforma, por supuesto, en magnetismo. ¿Bien? Entonces, por eso existe el electromagnetismo, porque la parte eléctrica en movimiento se convierte en magnetismo. Y los imanes en movimiento pueden producir corriente eléctrica. También es muy común que en algunos sectores, ¿cierto?, venden estas linternas que tienen un imán adentro y uno tiene que agitar la linterna y la linterna se carga, solo con el mover un imán. ¿Ya? No hay que enchufarlo, no hay que ponerle una pila, no. Solo al agitar un imán, uno puede después encender una ampollita. Bien, entonces, eh, lo que estoy mencionando ahora es lo que está aquí, fíjense bien. Si un imán que tiene, por supuesto, sus polos norte y polos sur, se mueven dentro de una espira o dentro de un solenoide o dentro de una bobina, el imán lo que va a generar es producir corriente eléctrica, ¿ya? Y eso se le llama corriente inducida. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. La parte eléctrica en movimiento se puede transformar en campo magnético. O sea, pasando de la electricidad al magnetismo. Al revés, lo mismo. El magnetismo o un imán en movimiento se podría transformar en electricidad. Yo puedo generar corriente eléctrica inducida a partir solo de mover un imán. No tengo que enchufar nada, no tengo que ponerle pilas ni baterías, no. Solo tengo que mover un imán. Si yo muevo un imán cerca de un cable, ese cable va a tener corriente eléctrica, va a generar corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí obviamente aparecen como las características de lo que le acabo de decir. Al acercar el imán aparece una corriente inducida, el sentido de la corriente se invierte si es que esto cambia, si la bobina y el imán están fijos, no hay corriente inducida, porque yo lo que les dije es que tiene que haber movimientos, es que no hay movimiento, no hay corriente inducida, ¿ya? Y por supuesto la intensidad depende de la velocidad con la que movemos el imán, si mientras más movemos el imán, más corriente vamos a tener, ¿ya? Listo, chicos. ¿Dudas? Hasta aquí, preguntas. ¿Se entendió clarísimo, clarísimo todo? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, antes de finalizar, solo les quiero agradecer eh, a estas 47 personas, 47 valientes que están en línea en este momento en esta clase. Por supuesto, después muchos más van a ver la clase grabada. Eh, bueno, es muy importante que ustedes sepan que en la parte de electricidad y magnetismo, que lo último que vimos en estos días, es lo que se va a preguntar en la mención y en el plan común. ¿Ya? Entonces, muy importante que usted sepa que esto va a entrar en la prueba. ¿Ya? Esto, por supuesto, es algo que sí se va a preguntar. Y sí, pasó muy rápido. ¿Ya? Tuvimos solo 8 clases, y en esas 8 clases, por supuesto que pudimos ver todo el contenido de la mención. Y yo le he mostrado siempre el screenshot del temario del DEMRE donde aparecen los contenidos. Y hemos visto todos los contenidos, así que los felicito. Eh, y, me están pidiendo una foto. Ya, ahí voy a pasar para la foto. Ahí está. Eh, sí, así que por supuesto que los voy a seguir acompañando
Ustedes saben que hasta la clase número 8 se ven todos los contenidos de la mención. Recordemos, primero se ve momentum e impulso, luego hidrostática, después vimos todos los fenómenos atmosféricos, ¿cierto? Con el tema de la capa de ozono, la contaminación, en este caso ambiental, que produce el efecto invernadero, todo eso que entra en la prueba en la mención en física. Y las últimas dos clases que fueron de electricidad y magnetismo, que es el último eje, ¿ya? Solo eso entra como extra a los contenidos del plan común en la mención en física. Como le he dicho muchas veces, siempre es bueno recordar que hace un año atrás los contenidos eran muy distintos a los que están ahora. En física eran muchos más contenidos y 2 años atrás eran más contenidos. Se los dije el otro día también, sacaron todo lo que es hidrodinámica, por ejemplo, sacaron la parte de movimiento circunferencial uniforme, momento angular, todo eso, fuerza centrípeta, todo eso que era muy entretenido, también lo sacaron. Así que eso, chicos, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, acá la mayoría está en el plan común, así que todavía nos queda una clase. Ya nos queda una clase de materia, de contenido para el día lunes. Y, por supuesto, nos vamos a seguir viendo en la ejercitación. Ya voy a detener la grabación entonces en este momento para subir después el video.